Muy bien, pero muy buenas tardes tengan todos y todas mis amigos de las redes sociales. Estamos en el TikTok, estamos en el canal del profesor también, don Guillermo Carvajal, y nos encontramos también acá por YouTube totalmente en vivo en esta tarde de hoy costarricenses. Profesor don Guillermo Carvajal, se encuentra don Enrique Zapata y el programa de hoy lo va a conducir don Guillermo Carvajal. Adelante, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a tu público, siempre tan amplio y tan amables. Y bueno, aquí con el doctor Enrique Zapata, Enrique popularmente, por decirlo. Enrique es un hombre formado en los campos de la ciencia política, tiene un doctorado en Historia de las Relaciones Internacionales. Enrique es un viajero del mundo, ha estudiado en diferentes partes del mundo. Pero más que estudiar, Enrique le gusta tomar el avión y irse a recorrer lugares que no son lo habitual, digamos. Lo tradicional, ¿verdad? No es el viajero turista, es el viajero que siempre va en busca de estudiar, de conocer, digamos, culturas y pueblos, digamos, que le interesan. Dentro de esos pueblos, digamos, que en los que ha viajado, el mundo árabe y el mundo africano son, digamos, sus últimos dos viajes, digamos, los que más frescos tenés, ¿verdad? Bueno, estuviste en Turquía, estuviste en Senegal. Sí, eso es recientemente. Lo más reciente. Sí. Para, digamos, que es un reflejo de lo que has hecho a lo largo de tu vida, ¿verdad? Enrique también ahora quiere formar, digamos, un programa donde él nos va a transmitir esas experiencias de sus viajes, ¿verdad? Nos va a decir los análisis políticos y históricos de lugares que muchas veces no tenemos información, ¿verdad? O que hay que ir a leerla. Y bueno, ante eso a mí me parece muy novedoso, ¿verdad? Para eso ha creado un programa paralelo. ¿El nombre cómo se llama? Exacto. Paralelo 8-11. Paralelo 8-11. No sé si se ubican cuando usamos esa expresión paralelo 8-11. A ver si lo logran adivinar, ¿verdad? Estamos hablando, es una forma de ver nuestra Costa Rica, ¿verdad? Correcto. De ver el mundo, digamos, la ubicación donde se la ubicación, nuestro país. digamos, sí, de acuerdo a la división del mundo en paralelos y meridianos, ¿verdad? Entonces estamos poniendo los dos puntos extremos de Costa Rica. Y sobre esos temas, digamos, va a girar el programa. Hoy queríamos introducir un tema de mucha actualidad porque ustedes lo han vivido y ustedes han estado recibiendo información, y tanto Enrique como yo hemos tenido oportunidad de estar en contacto con toda esta, digamos, el mundo mediterráneo, ¿verdad? El Mediterráneo meridional, ¿verdad? Es decir, todos esos pueblos que están hoy día en ebullición, ¿verdad? Y con eso, pues ahí vamos a hablar
parcialmente. Vamos a conversar del tema de lo que está sucediendo en Israel y en el conflicto, digamos, Israel-Palestina, digamos. Yo me voy a referir un poco más a esa parte. Enrique va a ver todo este mundo, que es un mundo, digamos, que estuvo muy afectado el siglo XIX, digamos. Es que a veces nosotros perdemos, el siglo XIX y el siglo XX fueron muy cambiantes en el mapa mundial, ¿verdad? Pero lo que cambió fundamentalmente el mapa mundial, ¿verdad?, que hace, digamos, que la historia sea otra, son los dos eventos ocurridos en lo que llamamos las dos grandes guerras. Y ve qué interesante, Enrique, en Europa, por ejemplo, y eso yo lo aprendí casi que de la historia familiar, más que de la historia en los libros. Los franceses solían llamar la primera guerra mundial como la Gran Guerra, porque cuando vos recorres Francia, ves siempre, digamos, en las plazas de los pequeños pueblos rurales placas de gente que murió en esa primera guerra mundial. Fue una mortalidad elevada, ¿verdad? Pero bueno, es lo que llamamos la primera, nosotros la llamamos la primera guerra mundial, ¿verdad? Entonces, un conflicto a nivel mundial, y luego la pésima conclusión, la paz, digamos, a que se llega en esa guerra, ¿verdad?, generó lo que fue el otro evento trascendental en ese siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Dos grandes guerras que recompusieron la distribución de países, de planetas, ¿verdad? Es decir, el planeta Tierra va a cambiar las fronteras. Imperios que desaparecen. Yo recuerdo, por ejemplo, en historia, nosotros estudiamos el Imperio Otomano, ¿verdad? El Imperio Otomano desaparece en 1922, producto, ¿verdad?, de las transformaciones propuestas en los planes de paz. Y surgen, digamos, países como Turquía. Digamos, Turquía fue una parte significativa, ¿verdad? No interno del país. Claro, pero exacto, quedan regiones y países, digamos, colindantes, en donde hay una enorme conflictividad por el trazo de las fronteras, ¿verdad? Es decir, eso es una herencia que seguimos viviendo hoy día. Pero digamos también desde el punto de vista, digamos, cultural, digamos, hay un evento que es muy llamativo, Enrique, y es que en toda esa zona se generan, bueno, mucho pensamiento religioso, ¿verdad? Y sobre todo las tres grandes, digamos, religiones monoteístas: el judaísmo, el catolicismo, sí, el cristianismo, sí, porque el catolicismo es una vertiente, digamos, el cristianismo y el islam, ¿verdad? Y de repente, llamémoslo así, este cóctel de elementos en unos momentos toma protagonismo para convertirse en elementos que mueven la identidad de los pueblos. En unos momentos hay tranquilidad y en otros se agita. Es un mundo, digamos, ese Mediterráneo, esa parte del Mediterráneo es agitada en el mundo, al punto de que los especialistas lo citan como una de las zonas más conflictivas, ¿verdad? Y potencialmente, con todo el surgimiento de las tecnologías, la aparición, digamos, de la era nuclear, los países que tienen hoy día potencial, digamos, destructivo a nivel mundial, algunos se ubican ahí, ¿verdad?
Entonces, quería ponértelo de marco para lo que vos vas a comunicarnos, ¿verdad? ¿Te parece? Correcto. Ok. Es Correcto. ahora sí. Bueno, muchas tardes, Guillermo. Yo te agradezco el espacio que me brinda aquí. Yo estoy impulsando la creación de un nuevo canal, Paralelo 811, que es la ubicación geográfica de nuestro país, de donde se va a emitir la mayoría de los programas. Y pues te agradezco, yo aquí ante cámara lo reconozco, como lo he hecho en otras ocasiones. Vos has sido un mentor mío, y lo cual agradezco infinitamente durante muchos años que hemos coincidido en las aulas universitarias. Bueno, hoy nos toca hablar un poco de una situación bastante conflictiva que se genera otra vez en el Mediterráneo oriental, ¿verdad? Vean que el Mediterráneo es cuna de grandes civilizaciones, pero también al mismo tiempo es una de las regiones más conflictivas del planeta. Si nos remontamos así ligeramente al pasado, vemos que es precisamente en esa parte del mundo donde, como lo dijo Guillermo, surgen las tres grandes religiones monoteístas, producto a su vez del contacto que habían tenido en la antigüedad con otras religiones mucho más antiguas, como el budismo y el hinduismo, provenientes de la India. ¿Ok? También es en esta zona donde surgen las grandes civilizaciones, ¿verdad? Los griegos, Egipto, Mesopotamia, Persia, de tal manera que es una región que, bueno, es cuna de la civilización humana. Es una de las grandes cunas de la civilización humana. ¿Ok? Ahí surgen, bueno, toda esa multiplicidad de culturas, lenguas. Es una cosa no solamente llamativa, sino que también es algo que nos pone a pensar hoy en día cómo esa torre de Babel ha podido subsistir y sobrevivir al mismo tiempo en un espacio relativamente pequeño, muy pequeño. Y has usado una expresión extraordinariamente rica, esa torre de Babel, ¿verdad? Porque la cantidad de lenguas y de culturas que se habla en esa parte del Mediterráneo es inmensa, ¿verdad? Es inmensa la cantidad de países, de identidades nacionales, culturas, subculturas, grupos étnicos, escapan a nuestro imaginar. Sí, a nuestra imaginación, ¿verdad? Así de simple. Sí. Nosotros estamos acostumbrados aquí a cruzar la frontera y hablan español o castellano y inglés. Un poquito más para allá, pues no, hablo francés, portugués y nada más, ¿verdad? Y bueno, en la parte indígena se hablan otras lenguas, ¿verdad? El quechua, la aymara, otras lenguas aquí. Sí, pero son pocas nuestras lenguas indígenas, ¿verdad? Muy reducidas, ¿verdad? Pero bueno, las hemos mantenido, ¿verdad? Vos que naciste en Limón, el bribri, luego pues se han ido rescatando, ¿verdad? A algunos grupos indígenas en el sur, digamos, que han logrado mantener su lengua. Pero sí, en general es un país que sufrió un fuerte impacto, ¿verdad? De la colonización española y la extinción casi total de esas, casi total, diríamos. Ha habido un esfuerzo, ¿verdad? Por recuperación, un poco tardío, creo. Un poco tardío, sí, pero existe todavía. Sí. Yo creo que todavía existe. Y aquí hay que darle méritos a las dos universidades públicas, ¿verdad? Sí, claro. A la UCR y a la UNA. Sí. Que la UNA tiene un programa ya en Talamanca, ¿verdad? Sí, claro. Desde hace muchos años. ¿Ok? Retomando otra vez, ¿verdad? El tema de la región. El Babel, la torre de Babel del Mediterráneo, ¿verdad? Quiero contar algo que tal vez pocos conocemos, ¿verdad? El Islam es la religión más joven
Sí, de las es monoteístas, de las sí. monoteístas, de la religión más joven, Sí, la más que moderna. recoge, según las escrituras del Islam, lo bueno del cristianismo y del judaísmo, y viene a cerrar esa etapa oscura, según el Islam, que ha vivido el cristianismo y el judaísmo. Vean que el Islam surge hace poco, hace 1500 años, o sea, es de nuestra era. Mahoma nace en el 570 y muere en el 630 de nuestra era. Sí, siglo VII. Y es a partir del Sí, 630 de nuestra era que el Islam, vea la magnitud, ¿verdad? El Islam se expande primero en su zona de influencia, digamos otra vez el Mediterráneo oriental, y luego se va expandiendo poco a poco, a tal grado que se expande, bueno, hoy en día a todos los continentes, pero en aquel momento se expande a su cercanía lo que era el Imperio Otomano, lo que era el Persia, luego ya agarra el África del Norte, el Magreb, e inclusive Europa, ¿verdad? Claro. Albania, parte de Macedonia, parte de lo que hoy es Bulgaria. Francia, España, Y hoy en Portugal, día la península ibérica. la península ibérica estuvo 500 años bajo la tutela de los moros. Hombre, que si los españoles hubieran aprendido árabe estaríamos hablando de... No, si nosotros tenemos un montón de palabras, Sí, claro. un montón de palabras, ¿verdad? La camisa tuya viene del árabe, el pantalón también, un montón de palabras. Claro, la rueda viene. Viene de la lengua árabe, ¿verdad? Las comidas, el álgebra. Las comidas, Las comidas. etcétera, ¿no? Sí. Todo viene de por allá. Claro. Y los españoles, bueno, nos La almohada. todo lo que empieza con AL, ¿verdad? Sí. Todo lo que empieza con AL y los apellidos que empiezan con AL. Desde los alpistas, vos sos de ascendencia moro, de los moros, todo lo que empieza con AL, etcétera, etcétera, etcétera. No, Y ya, pues, sí, segundo apellido, Carvajal. ¿Ve la pronunciación? Sí, también. Si usted coge Carvajal en español, ¿verdad? Sí, empieza al revés, exacto, a L al final. y entonces, ya retomando más para acá, digamos el periodo entre guerras, entre Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, hay un periodo que es opacado por el ascenso de Hitler al poder en Alemania y todo lo que eso conlleva y significa. Pero estamos también en esa época observando cómo el Imperio Otomano se desintegra y toma auge una nueva potencia, ¿verdad? Poco a poco, que es Arabia Saudita. Ahí es donde surge el Islam. Total, después, y hasta el día de hoy. ¿Okay? Buscan agua y encuentran petróleo, buscan agua y encuentran gas. Y se convierte en uno de los países más ricos. Y vos lo explicabas el otro día, es un país que surge de una familia. De una familia. Eso es increíble, De una ¿verdad? familia. Además, en el nombre del país Lleva la apellido, sí, de esa familia, ¿verdad? Es un país cuyo apellido fue de una familia, ¿verdad? Es de una familia, De una todavía familia. está ahí. O sea, están, ¿verdad? Sí. Y parece que para mucho tiempo, ¿verdad? Ese país. Qué increíble es el mundo, ¿verdad? Cuando Sí, no, y a ver todos estos. Eso me elementos. recuerda, tal vez vos lo tenés en mente, Rhodesia. Ajá, El sí, apellido del conquistador de esos territorios Sí, africanos, de Rhodes, claro. Cecil Rhodes. Sí. Entonces le ponen Rhodesia, Sí, etcétera, ¿no? Sí. Ahora Rhodesia es Zimbabue, ¿no? Sí, Zimbabue. Y otros países ahí en el África, ¿verdad? Que cambian de nombre precisamente porque los colonizadores, más que todos los británicos, le ponían el apellido, ¿verdad? Y a los ríos, a las provincias. Bueno, si lo tenemos aquí en el Caribe, ¿verdad? Que hubo un montón de nombres ingleses, inclusive de apellidos, ¿verdad? De los ingleses que estuvieron aquí en el Caribe, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que durante este periodo entre guerras, Arabia Saudita se convierte en la potencia regional poco a poco. Ellos se amparan al hecho de que el profeta Mahoma nace ahí, en la Meca, y se autodenominan, bueno, como
la Tierra Santa, y los que tienen el deber de proteger esa Tierra Santa, y poco a poco van dándole un carácter religioso a toda su conquista política territorial en toda esa región. Y hasta el día de hoy, ahí es en donde, bueno, una de las vertientes del Islam toma fuerza, que es el sunismo. Acordémonos que el Islam está dividida desde la época de que muere Mahoma en el 730. El Islam se divide en dos: los sunitas de la Sunna y los chiitas, los que creen en Ali, los que creen que Mahoma dejó herencia a través de Ali y todos sus descendientes. Y el chiismo hoy en día tiene dos vertientes, ¿verdad? Disculpen, el Islam tiene dos vertientes: el sunita, con asiento básico en Arabia Saudita y todo el poder económico que significa eso, y los chiitas con asiento básicamente en Irán, el Irán de los ayatollah, ¿verdad? La mayoría, pues se dice que hasta un 80% de la población musulmana es sunita y un 20% es chiita. Sin embargo, bueno, hemos visto de que después de la revolución islámica en Irán, el chiismo ha agarrado un fuerte auge, a tal grado de que hay países que ya tienen un porcentaje elevado de chiitas. Uno de los casos más relevantes es el Irak, donde durante mucho tiempo gobernó la familia de Saddam Hussein y el partido Baath, que era el Partido Social del Renacimiento Árabe en Irak, laico, sunita. Y luego, bueno, conocemos cómo luego Estados Unidos depone, quita, ahorca a Saddam Hussein, y en un acto poco inteligente, los norteamericanos ahorcan a Saddam Hussein y permiten que poco a poco los chiitas tomen el poder, hasta el día de hoy. Los franceses tienen una frase que a mí me gusta mucho. Los franceses dicen de que los gringos son tan torpes en política exterior, de que mascan chicle y se enredan. No pueden caminar, no pueden hacer dos cosas a la vez. No pueden caminar y mascar chicle al mismo tiempo porque se enredan y se caen. Fue lo que hicieron en Irak. Quitaron a Saddam Hussein y pusieron a los chiitas archienemigos de Estados Unidos, y dirigidos hoy en día por uno de los archienemigos de Estados Unidos, Irán. El Irán de los ayatolás. Y entonces vemos de que Irán ahora es aliado de Irán, y todo lo que eso conlleva, ¿verdad?, en toda esa región. Irán mete sus manos a través del chiismo en el Líbano, en Irak, en partes de lo que estamos viendo ahorita. Sí, ha sido una zona de guerra, ¿verdad? Total. Donde Estados Unidos ha tenido que movilizar su ejército y sus aliados, ¿verdad? Sus aliados, notablemente los europeos, ¿verdad? Todo el grupo de la OTAN, ¿verdad? Y aquí, desembocamos en lo que estamos viendo, ¿verdad? Después de que las Naciones Unidas decretaran en 1948 la creación del Estado de Israel, el territorio de Palestina, empezamos a ver que el mandato de las Naciones Unidas era muy claro: la fundación de dos estados, tanto de Israel como de Palestina. Y luego suceden todas las diferentes guerras, y ya más reciente, ¿verdad?, 1967, que es cuando ya estos grupos que ahora, al oído de nuestra población son nuevos, pero no lo son, los grupos que están peleando en este momento, en Gaza, en Cisjordania, en el sur de Líbano, son grupos que desde hace mucho tiempo vienen formándose, y que son desprendimientos de los que en su momento se llamó los hermanos musulmanes de Egipto. El grupo Hamas, y esto hay que ser claro, fue fundado en Israel con apoyo de Israel para combatir a los grupos que pertenecían a la OLP. Así de simple. Claro, sí, la Organización para la Liberación de Palestina, Hamas, con su líder histórico Yasser Arafat, ¿verdad? Hamas es una creación de Israel. Totalmente. Como lo fue los talibanes, una creación de los
norteamericanos, igualito. Luego Hamas se convierte, bueno, en lo que estamos viendo, ¿verdad? Y no sabemos qué va a pasar. En este momento hay una situación, bueno, que estaba leyendo yo hoy en la mañana, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renuncia y hace una declaración muy fuerte contra las Naciones Unidas y contra Israel, denunciando que eso es un genocidio y por lo tanto renuncia. ¿Okay? Países como Bolivia, aquí en nuestro continente, rompe relaciones diplomáticas con Israel. Chile y Colombia retiran a sus embajadores. Mientras que, bueno, el mundo sigue perplejo, lo que estamos viendo, una situación que, bueno, jamás ha provocado. Pero Israel, utilizando su armamento, ha utilizado ese armamento de una manera desproporcionada, creo yo, a mi parecer, y según lo denuncia la misma Naciones Unidas, ¿verdad? El mismo secretario general, Gutiérrez. Entonces, yo creo, Memo, que vos que viviste en Israel, conoces de primera mano para poder decirnos qué es lo que está sucediendo ahí. Porque una cosa es lo que nos dicen las cadenas internacionales de televisión, que son las mismas que nos han engañado durante mucho tiempo, y otra cosa es la que se está viviendo allá, ¿verdad? Sí, son temas de mucha actualidad, ¿verdad? Que lo estamos viviendo hoy día, al calor también de una prensa muchas veces, digamos, excesivamente parcializada, digamos, de un lado, y que no nos permite ver, digamos, un poco con visión histórica qué es lo que ha pasado. Por eso he querido ilustrar, digamos, y por eso empezaba yo presentándoles que el siglo XX, ¿verdad?, con esas dos grandes guerras, que de alguna forma ahí se van incubando, digamos, los problemas que se agudizan. Porque ciertamente, digamos, uno podría irse antes del siglo XX y podría remontarse casi hasta, no sé, suponer unos 5 siglos antes de nuestra era, ¿verdad? 5 siglos para atrás, ¿verdad? El poblamiento originario de esta zona, pues sí, ahí hubo población, digamos, las raíces, digamos, de lo que son la religión judía, ¿verdad? Que es como la primer religión, digamos, monoteísta, ¿verdad? Que se funda en esas tierras bajo algunos principios, ¿verdad? Que los han guiado y que son permanentes en ellos, ¿verdad? La búsqueda de la tierra prometida, ¿verdad? Y la espera del Mesías, ¿verdad? Son como elementos que están muy claves en ellos y que los han llevado necesariamente, digamos, a la búsqueda de esa tierra prometida, digamos, a abandonar, digamos, las tierras donde originalmente, digamos, estuvieron asentados, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, volver al final de la Primera Guerra Mundial es importante, porque durante la Primera Guerra Mundial había una institución que se llamó la Liga de las Naciones, y la Liga de las Naciones distribuyó algunas tierras que eran administradas por diferentes países. Esa Liga de Naciones, digamos, era la que administró el territorio, digamos, del mandato de la Palestina, en donde están incluidas, digamos, esas tierras en donde está hoy día las poblaciones de Israel, ¿verdad? Los judíos y los palestinos, ¿verdad? Y lo que pasa es que durante largos siglos, acordate que, por ejemplo, la misma España hubo una fuerte migración judía en un periodo, ¿verdad? Hubo y toda Europa, ¿verdad? Sí, exacto. Y en 1492 son expulsados. Incluso hay datos de que también algunos de nosotros podemos provenir de esa migración, porque eso se llamó los judíos conversos. Digamos, ellos, si se convertían al catolicismo, digamos, los españoles les iban a permitir, digamos, que pudiesen seguir residiendo en España,
O en su defecto, digamos, había que... A tierras conquistadas también. Sí, a tierras conquistadas, o si no se convertían, entonces, bueno, ellos salen en una migración, digamos, por Europa, ¿verdad? Y ahí van, exacto, se van quedando, digamos, en diferentes países, ¿verdad? Chipre hubo muchísimos, ¿verdad? Estambul. Ok, exacto, Estambul, Rusia, Polonia. Entonces, bueno, todo eso, digamos, va recomponiendo en una paz, que fue la paz de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Casi en el potencial de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, al ser el acuerdo, ¿verdad?, que se firma en Versalles, ¿verdad?, no conforme, digamos, a los intereses de las grandes naciones, ¿verdad? Y entonces ahí surge el conflicto, la Segunda Guerra Mundial, digamos, la incómoda... Las consecuencias de la primera desemboca en la segunda, ¿verdad? Y entonces nacen los movimientos, digamos, nacionalistas con una visión, digamos, política, digamos, diferente, ¿verdad? Que son los movimientos que van a liderar en Italia, digamos, Mussolini, y en Alemania a Adolf Hitler. Y bueno, se fortalecen, buscan recomponer, digamos, los mapas territoriales, y quieren también expandirse más allá de eso, ¿verdad? Bueno, ellos no habían podido conquistar territorio, ¿verdad? Ya todo está repartido. Todo, exacto. Entonces hay que invadir. Se inicia un periodo muy cruento en la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Al final de ella, bueno, muchos pueblos sufrieron enormemente. Y ahí estamos de acuerdo en que el pueblo judío sufrió profundamente. Se busca una solución, pero vos lo decías desde el principio, en el tema, digamos, esto se empieza a negociar en la vieja Sociedad de Naciones, que luego va a dar pie a lo que es hoy día las Naciones Unidas, ¿verdad? Pero siempre bajo el concepto de crear, digamos, un Estado que fuera, digamos, para el pueblo judío, y un Estado que fuera para el pueblo palestino, ¿verdad? Y es que esto es lo que está, digamos, en este mapa, ¿verdad? Este mapa, aquí está el mapa del mandato de la Palestina, ¿verdad? Esta es una parte del mapa. El mandato de la Palestina se extendía un poco más, ¿verdad? Cubría mucho más y era administrado por Inglaterra, ¿verdad? Entonces, como puedes ver, ¿verdad? Más bien digamos, el territorio palestino, que era, digamos, son zonas desérticas, eran zonas de baja densidad demográfica, pero mayoritariamente estaba poblado por palestinos, y se dedicaban mucho, digamos, a las actividades, eran tejedores, eran grandes tejedores. ¿Por qué? Bueno, porque lo habían aprendido de los ingleses a través de la administración del mandato de la Palestina. Y luego estaban, digamos, las comunidades, los pequeños kibbutz, que siempre sí han estado, digamos, en Israel, ¿verdad? Porque el kibbutz incluso es un modelo interesante de estudiar, ¿verdad? Es una sociedad agraria, ¿verdad? Igualitaria, es casi lo que era un socialismo primitivo, lo han llamado algunos investigadores, ¿verdad? Entonces había, digamos, diferentes kibbutz distribuidos, ¿verdad? Entonces, ciertamente, el pueblo hebreo estuvo representado en esta zona, pero con, digamos, un poblamiento muy bajo, y fundamentalmente un pueblo, digamos, de tradición, digamos, agrícola. Los palestinos más de tradición, digamos, industrial, ¿verdad? El peso de Inglaterra los lleva a convertirse, digamos, en pueblos industriales. En 1948 se crea el Estado de Israel, pero no se crea el Estado de Palestina, ¿verdad? Y entonces nos va a ir dando esta secuencia de mapas, ¿verdad? En 1947, ¿verdad?
cómo aquí empezamos a ver cómo empieza a llegar, digamos, población hebrea, judía, venían huyendo del holocausto, exactamente, de los campos de concentración, de lo que fue la persecución, ¿verdad? Eso es comprensible. Lo que siempre nos parecía, digamos, cuando discutíamos estos temas con los especialistas en la Universidad Hebrea, es que normalmente se pudo haber hecho, digamos, dos territorios, ¿verdad? Mejor distribuidos que lo que están hoy día, porque lo que ha habido, digamos, es digamos, a través de la guerra, una apropiación de territorios, digamos, de Israel, y han llevado, digamos, a los pueblos, digamos, palestinos, y ahí sí, incluso independientemente de la pertenencia, de si son sumitas o son chiitas, digamos, a unirse, digamos, en movimientos, digamos, de guerra, digamos, el conflicto, la resistencia ante eso, los ha llevado a ponerse, digamos, en posición, digamos, de ataque. En esa posición de ataque se han unido países vecinos, digamos Jordania, Egipto, ¿verdad? Líbano. Pero, bueno, el ejército israelí ha sido un ejército fuerte históricamente en esa zona. Ellos traían todos los conocimientos de Occidente, ¿verdad? Es decir, el pueblo judío dio un salto, digamos, cualitativo en esa estancia, digamos, en Europa, luego, posteriormente, en los Estados Unidos, en todo lo que es el desarrollo tecnológico, el desarrollo militar, ¿verdad? Y entonces logra, digamos, una superioridad sobre sobre el pueblo palestino, ¿verdad? Y de forma tal de que cada vez más vemos que se produce, digamos, una disgregación de los pueblos palestinos que empiezan a migrar progresivamente, ¿verdad? Hasta llegar, digamos, a estar hoy día, digamos, en esta franja que da con el Mediterráneo, ¿verdad? La franja de Gaza, una franja muy estrecha, ¿verdad? Justamente aquí, ¿verdad? Se pensó, bueno, que podían ubicarse, digamos, los palestinos que quedaban, pero con la creación de ese grupo que vos decís que efectivamente nace con el apoyo del gobierno, digamos, del Estado israelí, ¿verdad? Entonces surge Hamas, que en ese último periodo es el que da el golpe a los centros neurálgicos de donde está la población, digamos, judía, con ataques de poder, armas, ¿verdad? Sí, todo introducido por túneles a través de los países vecinos, ¿verdad? Notablemente de Egipto, ¿verdad? Y entonces se genera un conflicto entre un grupo que ciertamente reúnen los dos componentes. Tienen la parte política porque tienen un partido político que es el que gobierna la franja de Gaza, pero tienen grupos terroristas, digamos, ¿verdad?, que son los que atacan, digamos, hoy día. Entonces, el gran problema que tenemos hoy día es que, digamos, el ataque que hace Hamas a el pueblo israelí es cruento. Hay muchas muertes, hay niños, ancianos, población civil, digamos, igual, que hay población civil, que eso es, digamos, muy típico, digamos, de los movimientos, digamos, terroristas, ¿verdad? Sí, ahí la identidad de género, de edad, de esos, digamos, no se respetan los protocolos establecidos por el es interesante cómo, digamos, el ser humano pensaba que hasta la guerra podía tener regulaciones, ¿verdad? Y no, el terrorismo no identifica esos factores, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que devuelven una respuesta a una pequeña zona territorial ubicada aquí al lado del Mediterráneo, donde la destrucción ha sido masiva y la privación de alimentos, la privación de los servicios fundamentales, ¿verdad? Agua, electricidad, todo lo que es necesario para la vida,
hoy día, digamos, escasea. Entonces se convierte en una respuesta desproporcionada que ha causado, digamos, un gran daño a esta población que está migrando, ¿verdad? Está migrando hacia nuevas zonas, ¿verdad? Y bueno, no sé si estemos en los albores de un conflicto que podría generarse en otros países. Entonces, el tema es muy complicado, ¿verdad? Muy complejo, ¿verdad? Y yo quiero decir que a mí me parece, digamos, la gente cuando ve este mapa, lo que debe entender es que evidentemente en 1946 había mucho más población palestina que judía. Hoy es totalmente lo inverso. Porque vean ustedes que incluso Yasser Arafat recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo, digamos, el líder de la OLP, habiendo sido considerada la OLP por muchos países, digamos, como un grupo extremista terrorista, ¿verdad? Entonces, y lo recibe con Shimon Peres, ¿verdad? Un líder político, primer ministro israelí. Sí, quiero decir, el mundo ha tratado de hacer cosas que no han dado resultado, digamos, para resolver un conflicto que tiene, digamos, una historia, pero que se origina, digamos, en un comienzo indebido al formarse un Estado israelí que está bien, todos estamos de acuerdo, pero que debió haberse formado un Estado palestino, como era la OLP, la Organización de la Liberación de Palestina, era muy claro. Y además lo tiene muy claro que uno de sus mandatos es la destrucción del pueblo judío. Y ahí está planteado un conflicto que en esos términos no tiene negociación posible, ¿verdad? No hay negociación posible contra el que te quiera destruir, ¿verdad? Eso es complicado, Enrique, estos temas, porque es un tema que nos lleva a plantearnos, ¿verdad? Es decir, nadie puede apoyar lo que hizo Hamas, digamos, con la población civil en medio de una fiesta. Había un kibutz cerca, por cierto, donde hubo muchas víctimas. Luego, bueno, la cantidad de dispositivos modernos que desplegaron, ¿verdad? Sobre Guillermo, ya sobre la ciudad, sí. Para ir terminando, no, una consulta, vos que conoces el tema de fondo sobre Jerusalén. Nosotros aquí en América Latina escuchamos de que hay excursiones a Jerusalén, a las tierras santas, etc. Pero Jerusalén me recuerda la división que se hizo de Berlín. Zonas de ocupación, ¿verdad? Berlín fue dividida en 4 zonas de ocupación: norteamericana, británica, francesa y rusa, o soviética. Jerusalén también tuvo ese mandato después de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué paró eso? Bueno, es que de Jerusalén tenés que distinguir, digamos, la ciudad antigua de Jerusalén, la ciudad amurallada, que es muy interesante, ¿verdad? Porque es un museo de la historia, es una ciudad muy vieja. También en esas oleadas, digamos, de los viejos imperios, fue saqueada muchas veces y destruida y vuelta a construir, ¿verdad? Entonces, Jerusalén es un monumento, digamos, de la historia, ¿verdad? Porque, digamos, para el cristianismo, digamos, es tierra santa. Para el Islam también. Claro, exactamente. El Muro de los Lamentos es una parte colindante. Claro. Para los judíos también. Exacto. Entonces, eso es, digamos, yo viví un año en Jerusalén. Mi hijo Gabriel, que tiene ahora 34 años, el que es médico, lo llevamos en un Moisés del mercado, esos que vendían en el mercado central de Costa Rica. Verás cómo les hacía gracia a los árabes, porque además físicamente, claro, yo soy un palestino, ¿verdad? Y además, y siempre uso, como siempre usé barba, vos siempre me recordarás con barba, ¿verdad? Entonces, digamos, es curioso, pero había, digamos, un acercamiento siempre más. Les he extrañado porque mi esposa es francesa, entonces nosotros hablamos en francés,
y decía, qué raro, palestino, como una francesa, son una bomba atómica. Entonces, yo recuerdo que en el edificio donde yo vivía, cuando nosotros llegábamos, el ascensor nos lo dejaban libre. Y entonces yo le comenté al director del Instituto Truman, Eddie Kaufman, un buen amigo, un judío, que fue el que me llevó al instituto, por intermediación de uno de los grandes poetas costarricenses, que era el embajador de Israel en Costa Rica, ¿verdad? Y que se portó muy amablemente conmigo. Imagínate que yo usé el chofer con el carro del embajador, un Mercedes-Benz negro, para ir a ¿cómo se llama? A Belén. Porque también es otra ciudad, digamos, que es histórica y todavía subsiste, digamos, de eso casi no se habla, ¿verdad? Y recuerdo cuando nosotros llegamos, todos los chiquillos palestinos venían corriendo y entonces decían Arabi, que yo era el único que entendía, o sea, que como que me estaban diciendo que yo era de ellos, pensaban que yo podía ser una autoridad, no sé, ¿verdad? Bueno, ya el chofer ya me explicó, compórtese aquí tranquilo, ¿verdad? Porque los niños están confundiendo, ¿no? Amabilidad, de todo, ¿verdad? De los grandes principios humanos que hay que tener, son niños, y claro, y ¿verdad? Yo me sentí muy feliz. Entonces, digamos, el mundo en Jerusalén, vieras qué interesante, yo sí aprendí eso. Porque, digamos, al trabajar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ellos pagaban una póliza, digamos, me pagaban una póliza por ese tipo de daños que puedan suceder, un atentado, una cosa así. Entonces, el día del Shabbat, que es el día sagrado de ellos, ¿verdad? Yo no podía tomar, digamos, los buses árabes. Los buses rojos eran los en aquella época, estoy hablando hace muchos años, no sé cómo se mantendrá hoy día. Los buses rojos eran los buses de los judíos, y a mí me hacía gracia porque usted veía a las mujeres con las armas montarse ahí, ¿verdad? Y uno decía, ahí, que un disparo aquí, y se fue la vida de uno, ¿verdad? Porque los militares se desplazan, digamos, por todo el territorio, ¿verdad? Usted sabe que es un país donde el servicio militar es obligatorio, ¿verdad? Y los árabes usaban los buses verdes. Entonces, un sábado, la verdad que yo le dije a mi esposa, vámonos caminando, no sé qué, y entonces pues tomamos el niño y empezamos a caminar, pero en eso pasó un bus y nos pararon como un poco como aquí, como no en la parada oficial, sino antes, y ya nos notamos y de repente la gente se arremolina, los que iban en el bus para ver el chiquito, ¿verdad? Y qué son y qué hablan, y entonces, bueno, algunos de ellos hablaban francés y ya le explicamos, ¿verdad? Un poco en inglés, un poco en francés, ¿verdad? Pero entonces, digamos, yo viví un año mucho para la crianza de mi hijo, viendo un país que era muy distinto culturalmente, ¿verdad? Ya yo había vivido mucho en Europa y era un país totalmente, me era extraño y me eran extrañas muchas actitudes, digamos, como decir eso que uno había estudiado aquí, ¿verdad? El apartheid. O sea, para mí, digamos, era una sociedad donde había un apartheid. Por un lado estaban los judíos, pero después aprendí que entre los judíos mismos había diferencias, si vos eras sefardita o si eras ashkenazita. Correcto. Sí, pero hablábamos fuera de caso, los negros de Etiopía que llegaron. En esa época yo vi esas primeras migraciones de judíos negros, vieron que eso también fue muy interesante, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, yo creo que, vamos a ver, un último mensaje que yo quisiera darle a la gente es que, vamos a ver, aquí se trata de buscar los mejores valores humanos, aunque a veces, digamos, cuando se trata de estos temas, vea, los militares a veces estos son principios que no escuchan, no se respetan. Exacto, porque uno quisiera la paz en el mundo. Qué extraño es esa consigna cuando un mundo está en guerra, ¿verdad? Y entonces qué jodido porque, y la palabra es así, qué jodido de esto, porque los que mueren generalmente en estos grandes conflictos precisamente es lo que llamamos la población civil. En todo el mundo está probado, las grandes guerras, los daños que hacen es a la población civil.
¿verdad? Y entonces uno se dice, bueno, esperemos que de ahí no se caliente la llama para producir una gran guerra mundial, ¿verdad? Claro. Porque ahí sí que pues está en peligro de que estamos jodidos todos ustedes. Bueno, yo creo que estamos, sí, hemos llegado. ya hemos llegado al final, hemos tocado este tema que no tiene fin. Sí. Eso es un tema para conversar durante muchas horas. Y muchas gracias por tu creación del programa, ¿verdad? No, ahora gracias, más bien. No, porque somos amigos, igual vos me has ayudado mucho, ¿verdad? La parte de tener un interlocutor, digamos, en el campo de las relaciones internacionales, ¿verdad? Muy importante. Y porque, vos lo sabés, en esta etapa en la Universidad de Costa Rica uno ya pensionado, en primer lugar ya está un poco excluido del mundo académico, y dos, digamos, dentro de posiciones, digamos, de apoyar, digamos, lo que está haciendo, digamos, el actual gobierno, entonces hay una marginación doble, ¿verdad? Sí, entonces, antes a mí me llamaba mucho para que hablara de Israel, ahora estoy completamente pero aquí en las redes sociales estamos, sí, aquí estoy con Ricardo, democratizado, digamos, el acceso, ¿verdad?, a la información. Yo creo que sí, mira, y estamos llevando información que... Y es hacerlo honestamente, honestamente con los conocimientos que uno tiene. Correcto. Seguimos aprendiendo de la seguimos vida, aprendiendo, y es un constante aprender, proceso, ¿verdad? Constante aprender. Que estés muy bien. Muchas gracias.